Conéctate con la estrella. Bienvenidos mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Vamos a estar pronto por celebrar el mes de la patria y antes del mes de la patria en las escuelas celebramos el Día del Estudiante y en estos grados altos ya van sacando lo que es el director, la directora de la escuela, ¿verdad? Y felicidades a todos los estudiantes a nivel nacional. Sé que hace unos días pasaron y en la escuela hicieron diferentes tipos de actividades, por lo cual felicito a todos los estudiantes de nuestro bello Panamá. Hoy tenemos clases de ciencias naturales. ¿Y qué vamos a aprender en las clases de ciencias naturales? Las placas tectónicas y sus movimientos. Y es que cuando de repente nosotros tenemos un temblor, oímos en las noticias que la placa tectónica tal se movió en tantos grados, que no sé qué. Entonces nosotros nos quedamos pensando, eso de placa no es la placa que tiene un carro donde se identifican los números. Pero entonces, ¿cómo así que la Tierra tiene placa? Recuerde que la Tierra está dividida por capas. Entonces son esas capas las que de repente se mueven. No solamente son los de la Tierra, también tenemos los océanos y tenemos un sinnúmero de cosas que hacen que las placas tectónicas se muevan. Entonces vamos a ver, dice, las placas tectónicas. La estructura interna de la Tierra se conforma por tres capas principales: corteza, que es lo que vemos aquí al principio, manto y núcleo, que es el centro de la Tierra, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si ustedes ven el dibujo, lo tienen en forma de una pirámide, ¿verdad? Entonces, el núcleo viene siendo lo último. La corteza es como un rompecabezas gigante. Las piezas que contienen se denominan placas tectónicas y se encuentran en la zona llamada litosfera. La litosfera comprende todo lo que es la corteza y la parte externa del manto, que es sólida. Las placas tectónicas están flotando sobre una región del manto llamado astenosfera. Esta está ubicada bajo la parte externa del manto y se compone de materiales fundidos. Las placas tectónicas se mueven debido a las corrientes que ocurren en la astenosfera. Este proceso se denomina diatrofismo o tectónicas de placas. ¿Ya ven? Entonces aquí hay términos que como que se traba la lengua o se enreda la lengua y que uno tiene que saber decirlo muy bien, pero saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algunas placas tectónicas del planeta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la número 1, la placa arábiga, ¿verdad? Que está en lo que es África, la placa africana, ¿verdad? La placa antártica, ¿verdad? Tenemos también la placa de Nazca, placa de Sudamérica. Esa es una de las placas que de repente podemos haber escuchado más en lo que es nuestro continente. La placa del Caribe, y aquí entonces también tenemos la de Panamá, ¿verdad? La placa del Pacífico, placa de Cocos, placa de Juan de Fuca. Entonces aquí vemos tres placas importantes y las demás no es que no tengan importancia, sino que son subplacas que en un momento dado no tienen tanto movimiento, ¿verdad? Y entonces allí tenemos que tener bien claro que estas placas al moverse es lo que nosotros sentimos como los terremotos o los temblores de tierra, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles son las más importantes. La placa de Sudamérica, imagínense, ocupa el segundo lugar y la placa de Norteamérica ocupa el tercer lugar. Si nosotros vemos en lo que es Suramérica y Norteamérica, ¿qué queda en el centro? Nos queda América Central, ¿verdad? Y nosotros entonces pertenecemos a América Central y en un momento dado podemos tener esos movimientos de estas placas. ¿Qué es?
sencillito. Vamos a ver. Nosotros las placas en un momento dado por el calentamiento global, por las aguas, por muchas razones, se mueven y no quedan a la par, pero la Tierra no puede quedar así, entonces hace un movimiento para alinearlas. Dependiendo al movimiento, al grado que se haga tan fuerte, es lo que nosotros sentimos. Hay placas que en un momento dado llegan a moverse, pero son tan mínimos los movimientos que nosotros no los sentimos. Sentimos los más fuertes, ¿verdad? Aquellos que nos dan medio paniquitos. Yo soy una, por ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí lo que son parte del ejemplo que tenemos entre lo que es el borde divergente. Aquí ve, sucede cuando la placa se separan o se dividen, ¿verdad? Entonces también tenemos el borde convergente, ocurre cuando una placa se introduce debajo de otra, o sea, las placas están alineadas y aquí seguimos viendo lo que es y vamos a tomar aquí de nuestro librero y vamos a poner el ejemplo. Aquí están las placas, ¿verdad? La primera divergente se divide. Recuerden, estas son las placas, se dividen. Ahora bien, convergente, ¿qué quiere decir? Una arriba de la otra, con un espacio, no es que está encima, no. Una arriba de la otra y hay un espacio. Y el borde transformante, que es cuando la placa se mueve paralelamente, o sea que están aquí unidas y la placa se mueve haciendo un movimiento para allá y para acá. Entonces allí vemos que estos tres movimientos, dependiendo de qué tan grande sea, entonces imagínense, si hay un convergente que es uno arriba de otro, vamos a ver entonces ese espacio que queda y es lo que nosotros en algún momento vuelve a moverse la placa y tiene que quedar los dos a nivel. Por eso que nosotros vemos cuando hay temblores de tierra las réplicas. ¿Por qué? Porque las réplicas son para alinear nuevamente esas capas de la tierra. Y eso lo vamos a ver en un video que les traigo para que lo tengan más claro de cómo se mueven las capas y hasta de un ejemplo que pueden hacer en casa y ustedes lo van a poder entender precisamente y claritamente. ¿Vamos video? ¿Cuántos animales hay? Que solo desconocen las olas del calor. El planeta está cambiando. ¡Alarma de cambio climático! ¡Ese es mi sobrino! Nada es color de ropa. El peligro de extinción. Hay que salvar el planeta y ponernos en acción. ¡Planeta Darwin! ¿Una más? ¡Y lo logro! ¡No! ¡De nuevo! ¡Wow! Me encanta ese juego. Lástima que se vino abajo. Es como la 10ª vez que lo armo y ¡paf! Como si un monstruo gigante con sus manotas moviera todo. ¿Un gran monstruo? Me tinca más que se debe a la tectónica de placas. ¿Tectónica de placas? Eso no me tranquiliza. Es que Chile está en un lugar peligroso, lleno de monstruos tectónicos. ¡Ay! ¡Estuvo cerca! Y es por eso que cada cierto tiempo la Tierra tiembla. ¡Ay! Aunque parezca que la superficie terrestre es estática, en realidad se mueve. ¿Me lo vas a decir a mí? Y se produce por el aumento o disminución del calor al interior de la Tierra. ¿Dentro de la Tierra? Lo que produce que las grandes capas de roca o placas tectónicas se muevan y choquen entre ellas. ¿Y hay muchas capas? La Tierra es como una cáscara de huevo con grietas y el contacto entre ellas a través de millones de años ha provocado la formación de montañas, volcanes y que cada tanto se produzcan temblores y terremotos. ¡Pero son muchos! Es que Chile es parte del cinturón de fuego del Pacífico. ¿La Tierra se afirma con un cinturón? Es una gran grieta en el fondo marino, como una herradura. ¡Se ve clarito! Y es el lugar del planeta donde ocurre la mayor cantidad de sismos y actividad volcánica.
¿Que la tierra tiembla? ¡Mira como tirito! ¡Uy! ¡Viene un terremoto! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! Ya sé, afirmémonos con el cinturón de fuego del Pacífico. Tenías que decir la palabra fuego. ¡Yo! ¡Y mi bocota! Huele a pollo asado. Lo que no es muy divertido es vivir en uno de los países más movidos del mundo. ¿No te da un poco de cosa? Bueno, un poco de nervios sí, pero así es nuestra geografía. Es como si yo me quejara por la lluvia o por comer insectos. Buena atrapada. Siempre ha temblado en Chile y tenemos que estar preparados. ¿No te parece? Explícame más y te contesto. Chile está ubicado justo al límite de la placa sudamericana, que choca con la placa de Nazca, frente a nuestras costas. Pero yo no veo ninguna. Es que están cubiertas por la superficie de la Tierra, pero con instrumentos súper tecnológicos se ha logrado hacer un mapa de todas las placas tectónicas. ¿Las ves? Sí, es como un rompecabezas que forma la Tierra. Aunque las placas hacen que todo se mueva, igual voy a armar esta torre. Esa es la actitud. Y con estos palos que lo afirman, por si tiembla de nuevo. ¡Vamos, resiste! ¡Funcionó! Darwin, eres genial. ¡Y antisísmico! Las placas tectónicas o litosféricas son los bloques o fragmentos en los que está dividida la litosfera, que se desplazan arrastrados por el manto terrestre. Estas placas se han formado a partir del manto y reintegrado al mismo en un proceso constante desde los últimos 3.000 millones de años. La litosfera presenta varias docenas de placas tectónicas de diversa magnitud, y 8 de las más grandes son la euroasiática, africana, australiana, norteamericana, sudamericana, Nazca, pacífica y antártica. Estas placas se desplazan gracias a la dinámica del manto y la litosfera, por las corrientes de convección que genera el flujo térmico. La tensión del flujo del manto arrastra a la corteza rígida, la cual se resquebraja y separa formando las placas. Cuando las placas oceánicas se separan, emerge el magma, basalto fundido a la superficie, y se forma un nuevo fondo oceánico. Tipos de placas tectónicas. Las placas tectónicas son fundamentalmente de dos tipos, las oceánicas y las continentales, generándose por lo tanto 3 posibilidades de límites convergentes entre las placas. Estos son convergencia de placa continental contra una oceánica contra otra oceánica y una continental contra otra continental. Placas oceánicas. Están formadas por corteza oceánica, más densa que la corteza continental, y está constituida por silicatos de hierro y magnesio, rocas máficas. La corteza de estas placas es de menor espesor, 7 kilómetros en promedio, respecto a la corteza continental, y está siempre cubierta por aguas marinas. Placas continentales. La corteza continental está formada por silicato sodio, potasio y aluminio, rocas félsicas, siendo de menor densidad que la corteza oceánica. Es una placa con corteza más gruesa, alcanzando hasta 70 kilómetros de espesor en cordilleras montañosas. Se trata realmente de una placa mixta, en la que si bien predomina la corteza continental, también hay porciones oceánicas. Placas tectónicas del mundo. Tradicionalmente se reconocen 7 grandes placas tectónicas, que son la euroasiática, la africana, la australiana, la norteamericana, la sudamericana, la pacífica y la antártica. Asimismo, hay placas intermedias como la de Nazca, la de Filipinas, la Coco y la del Caribe, y otras muy pequeñas. Algunas de pequeño tamaño son las de Anatolia y las del Egeo, y solo en el Pacífico Occidental se localizan más de 20 placas tectónicas pequeñas. A continuación se describen algunas de las placas tectónicas más importantes.
Placa euroasiática. Esta placa tectónica incluye Europa, casi toda Asia, parte del Océano Atlántico Norte y del Ártico. De Asia se excluye Indostán, el sureste asiático y el extremo oriente de Siberia, Mongolia y China. Placa africana. Esta abarca el Atlántico Occidental y casi todo el continente africano, salvo su franja oriental que corresponde a las placas arábiga y somalí. Los límites de esta placa son divergentes en todo su perímetro, salvo en su contacto con la placa euroasiática, que es convergente. Placa australiana. La placa tectónica australiana incluye a Australia, Nueva Zelanda y partes del Pacífico suroccidental. La placa australiana muestra límites divergentes al sur y al occidente, mientras que al norte y oriente sus límites son convergentes. Placa norteamericana. Incluye todo el subcontinente norteamericano hasta la península de Yucatán, Groenlandia, parte de Islandia, áreas del Atlántico norte occidental y del Ártico. Los límites de esta placa son divergentes a partir de la dorsal del Atlántico al oriente y convergente en el Pacífico. Placa sudamericana. Incluye el subcontinente del mismo nombre y presenta límites divergentes a partir de la dorsal atlántica, en tanto que del lado occidental muestra límites convergentes con la placa de Nazca, al suroeste con la Antártica y al norte interactúa con la placa Caribe. Placa pacífica. Es una placa oceánica con límites divergentes a partir de la dorsal del Pacífico separándola de la placa de Nazca. Por otra parte, al norte y al oeste tiene límites convergentes con la placa norteamericana, euroasiática, filipina y australiana. Placa antártica. Esta placa tectónica incluye toda la plataforma continental antártica y el océano del mismo nombre, con límites divergentes en su perímetro. Placa Nazca. Consiste en una placa oceánica que se subduce en la costa occidental de la placa sudamericana, convergencia, mientras que presenta divergencia por el norte con la placa Coco y por el sur con la Antártica. Por otra parte, al oeste diverge de la placa pacífica a partir de su dorsal, y su choque con la placa sudamericana dio origen a la cordillera de los Andes. Movimientos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas o fragmentos delimitados de la litosfera se mueven transportados por el movimiento de la astenosfera. Las corrientes de convección provocan el desplazamiento del material viscoso del manto, formando celdas de circulación. La cinta transportadora. El material del manto de la capa superior, astenosfera, a menor temperatura desciende empujando al material caliente de abajo. Este material más caliente es menos denso y asciende desplazando materia y provocando su desplazamiento horizontal, hasta enfriarse y volver a descender. Esta corriente de flujo viscoso del manto arrastra a las placas tectónicas formadas de material sólido. Litosfera. Nuevo fondo oceánico. Cuando las placas tectónicas se mueven, en los puntos de separación aflora el magma, basalto fundido, del interior del manto. Este basalto emergente crea nuevo fondo oceánico, empujando al viejo sustrato horizontalmente y la corteza se expande. Subducción. En la medida en que se expande el fondo oceánico, choca con las masas continentales. Como este fondo es más denso que la plataforma continental, se hunde debajo de esta, subducción, por lo que se funde y pasa a ser parte nuevamente del manto. De esta forma el material sigue el ciclo impulsado por la convección, y las placas tectónicas derivan por la superficie del planeta. La deriva continental. El movimiento del manto provocado por la convección y el de las placas tectónicas de la litosfera causa la deriva continental. Esto es el desplazamiento relativo de los continentes unos respecto de otros. Desde el origen de las placas tectónicas, hace cerca de 3.000 millones de años, estas se han fusionado y dividido en diversas oportunidades. La última gran confluencia de la mayor parte de las masas continentales ocurrió hace 300 millones de años con la formación del supercontinente Pangea.
Luego, al proseguir los desplazamientos, Pangea se fragmentó nuevamente formando los actuales continentes, que siguen desplazándose. Consecuencias del movimiento de las placas. El movimiento de las placas tectónicas libera la energía del interior del planeta en los límites de las placas mecánicamente, terremotos, y térmicamente, volcanismo. A su vez, los desplazamientos, choques y fricciones modelan el relieve terrestre y oceánico. Actividad volcánica. El flujo térmico del manto y su circulación por convección empuja al magma o basalto fundido hacia la superficie, ocasionando las erupciones volcánicas. Estas, a su vez, causan catástrofes al expulsar lava, gases y partículas que contaminan el ambiente. Arcos de islas volcánicas y arcos volcánicos continentales. La convergencia de dos placas oceánicas puede producir cadenas de volcanes que al emerger originan arcos de islas. En la convergencia de una placa oceánica con una continental, se forman arcos volcánicos continentales, como por ejemplo, la faja volcánica transmexicana. Actividad sísmica. El choque de las placas tectónicas, y en especial los límites de transformación, causan movimientos sísmicos o terremotos. Algunos de ellos alcanzan gran magnitud y afectan negativamente al ser humano, destruyendo infraestructuras y provocando la muerte de personas. Dentro de las consecuencias de estos fenómenos están los maremotos o tsunamis, cuando el movimiento sísmico ocurre en el océano. Relieve de la Tierra. El movimiento e interacción de las placas tectónicas entre sí modela el relieve terrestre y de los fondos oceánicos. Las grandes cordilleras montañosas continentales, como los Andes y los Apalaches, son producto de la convergencia de placas tectónicas al producirse la subducción, y las de los Himalayas, por abducción. A su vez, por equilibrio isostático o gravitacional, al elevarse un área, otra se conforma con una depresión o llanura. Los procesos diastróficos, como fallas, plegamientos y otros, son ocasionados por los movimientos de las placas tectónicas. Clima. La distribución de las masas continentales afecta el régimen de corrientes marinas y el clima mundial. Grandes masas continentales por la convergencia de placas forman interiores continentales más secos, afectando a su vez al ciclo del agua. De igual forma, las elevaciones montañosas producidas por los procesos de subducción y abducción afectan el régimen de vientos y distribución de las lluvias. Bien, chicos, entonces vieron claritamente cómo es que las capas de la Tierra se mueven y que también ustedes en casa pueden hacer ese movimiento, y si lo hacen con agua, tengan cuidado de no regar y todo, mojar todo como en el video se mostró, ¿verdad? Entonces vamos a darle las gracias al Ministerio de Educación con Conéctate con la Estrella y a Hacer TV por permitirnos estar y poder presentarnos en sus pantallas. Me despido de ustedes, soy la maestra Zaira González y vamos a despedirnos con la espina. Meduca y Ser TV presentó Conéctate con la Estrella.